Tengo el gusto de saludar al coordinador general del programa Mendoza Tech, ex secretario de Servicios Tecnológicos y Productivos del Ministerio de Producción actual, el licenciado Carlos Palotti, con quien siempre es un gusto hablar. Carlos, ¿cómo te va? Jorge Chamorro saluda. Hola Jorge, ¿cómo te va? Bueno, Está complicada, hay muchos sectores afectados, lamentablemente los de mayor mano de obra demandante, como son el comercio, la industria, la construcción, pero hay algunos sectores, algunos nichos que siguen adelante, a pesar de los contextos desfavorables, y me parece que uno de esos es algo que vos ayudaste a construir desde hace muchos lustros, que es el que tiene que ver con el software, con la tecnología. ¿Cómo está ese sector, Carlos? bueno, efectivamente, estamos viendo en Argentina, más allá de los efectos de la crisis y de, digamos, esta gran caída que ha habido en los últimos meses y año pico, fruto de la crisis de mediados del año pasado, más allá de los fenómenos, llamémosles más coyunturales, hay un fenómeno por detrás que es el del reemplazo del empleo, el cambio del empleo, Claro. digamos, ¿no? A ver, la tecnología avanza, los procesos avanzan y de alguna manera se va produciendo esta automatización de determinados procedimientos, industrialización o formas del trabajo, y eso implica nuevos empleos que por supuesto son los ganadores, si queremos decirlo de alguna manera, o son aquellos que tienen más necesidad de gente empleable, y por el otro lado empleos que se van perdiendo, ¿no? En este caso, digamos, todos los empleos digitales, bueno, creo que ya lo hemos hablado más de una vez contigo, están sumamente demandados y normalmente no se consigue personal, digamos, ¿no? Y todos los campañas que hay para capacitar gente resultan ser esfuerzos menores en comparación de las necesidades que existen, ¿no? ¿Por qué pasa esto, Carlos? Bueno, pasa esto porque el mundo va cambiando. Yo hace poco tiempo lo analizaba con un hecho que no tiene estrictamente que ver con la tecnología, sino con el cambio, ¿no? Es decir, hace un año o algo, un poco más, hubo un conflicto en el cual le estaban cortando algunos peajes, porque decían que iban a quedar o estaban quedando 2.500 personas en la calle, porque estaban siendo reemplazados los peajes o la Claro. persona que cobra el peaje por un peaje automático. Claro. Y bueno, entonces, ¿qué hacer con estas personas, digamos, no? Estas personas que hoy eran los que cobraban el peaje. Y bueno, y esta es la forma más patética de cómo se presenta este problema. Por un lado, efectivamente, los peajes electrónicos, nos guste o no nos guste, tarde o temprano se van a imponer, porque es una forma más simple, digamos, ¿no? Permite que la gente vaya más rápido, y por otro lado no tiene mayormente sentido terminar de cobrar un peaje, digamos, ¿no? Es algo que se puede hacer automático, pero por el otro lado, ¿qué hacemos con estas 2.500, no me acuerdo, con estas personas, ¿no? Recapacitarlas para que programen los peajes, para que hagan la automatización de esto, bueno, a veces resulta posible, otras que no. Ahora, cuando miramos esta transformación, podemos pensar qué pasó con los peajes previo a los peajes. Es decir, antes que se privatizaran las rutas, el gran esfuerzo en el mundo vial lo hacía Vialidad Nacional. Es decir, Claro. Vialidad Nacional tenía miles de empleados trabajando en el mantenimiento de la ruta, ¿sí? Cuando se privatizaron, muchos de ellos fueron a parar a las cabinas de peaje, o sea, se convirtieron de empleados manuales a empleados de escritorio, llamémosle, y ahora esos empleados de escritorio deben pasar a ser programadores, digamos. Esta es una transformación que tenemos que encararla seriamente, pero pensando política, ¿no? ¿Cómo hacemos para que aquella persona que no tiene capacidad de poderse transformar pueda hacer algo que realmente le dé un trabajo digno? Y por el otro lado, ¿cómo hacemos para enfrentar que esas tecnologías las podamos hacer nosotros y no vengan de afuera, ¿no? ¿Y eso lo crees posible? ¿Se requieren otros marcos de política económica? ¿Cómo lo ves?
No, no es un problema de políticas económicas. Yo creo que es un marco de tratar de debatir este tipo de tema serio, y no es un Claro, tema, claro. yo diría, ni siquiera de derecha ni de izquierda, Interesante. trasciende la brecha, digamos. A ver, la necesidad laboral de trabajadores digitales, llamémosle como, es una demanda muy concreta. En este fin de semana estaba viendo ya no gente que está siendo demandada para empresas de software, empresas de servicios y todas estas empresas de comercio electrónico que están en boga, sino empresas de logística, empresas de otro tipo que están demandando programadores, están demandando gente con habilidades cognitivas, como se dicen, habilidades intelectuales, que y lo más probable es que no la encuentren. Pero es notable, ya con el gobierno anterior, con este gobierno, con las universidades, vos desde la presidencia de la Cámara Argentina de Exportadores de Software, después con los títulos honorarios, siempre has bregado para que este sea un activo que se traslade se cristalice, con chicos trabajando en las universidades, cualquier carrera tecnológica, empiece a dar estos pasos. ¿Por qué no se termina de desarrollar esto después de tantos años de lucha sobre esto? Porque muchas veces, digamos, terminan siendo a veces planes aislados que van, vienen, después de acuerdo al funcionario de turno, ¿no? De acuerdo a las políticas. A veces tiene que ver con la política y a veces tiene que ver con un propio sistema económico, empresario, hasta inclusive universitario que no termina de ayornarse a estas nuevas necesidades, ¿no? No se replantea y deja un statu quo que finalmente deja las cosas en la misma situación. Mira, te voy a dar un ejemplo patético. No hace mucho tiempo estuve por Ensenada, ¿sí? En una escuela técnica, no importa la localidad, podría ser válido para muchas escuelas técnicas hoy en Argentina, Sí. ¿no? Ese chico que estaba en tercero o cuarto año estaba en el taller mecánico, en un taller soldando unos canastos, practicando soldar unos canastos y limando unas maderas. Yo digo, a este joven, es probable que algún chico necesitemos que vaya a trabajar como asistente de mecánico en el taller del tío o en algún lugar donde se necesiten habilidades manuales, pero en realidad el empleo que él va a tener que ser mucho más con habilidades digitales, nos guste o no nos guste. Esto es no es lo que nosotros quisiéramos, es lo que pasa. Entonces, a ese joven le tenemos que enseñar habilidades digitales más que estar limando madera, porque aunque vaya una empresa de muebles, lo más probable es que la empresa de muebles ya tenga toda maquinaria automática. Entonces, necesitamos preparar a todos estos jóvenes. No digo que no sea necesario enseñarle habilidades mecánicas, no quiero llevarlo a ese extremo, porque no es así. Pero si no nos replanteamos que el sistema educativo en general tiene que preparar a la gente para el nuevo empleo, y cada vez vamos a tener más empleo estructural, no digo el coyuntural por situaciones macroeconómicas, sino el desempleo estructural, quiere decir una persona que no consigue trabajo porque lo que él sabe hacer no se demanda, Claro. ¿no? Y cada vez vamos a tener la necesidad de que gente que podríamos estar ocupando no sabemos dónde está porque no la tenemos capacitada, digamos. Este descalce es muy importante, no solo en Argentina, en todo el mundo, pero en Argentina puntualmente es donde tenemos que ver cómo resolvemos este tema, ¿no? O sea que vos estás poniendo en juicio, o por lo menos interpelando, las currículas de las distintas carreras tecnológicas. Yo lo que digo es, primero, necesitamos todo un mundo de la educación para el trabajo. Necesitamos preparar a nuestras personas para el empleo, ¿sí? El empleo es algo que hoy ya no se consigue solamente por tener dos manos y hábiles, sino tener un cerebro preparado. Entonces necesitamos preparar a la gente para el empleo. Ahora, no alcanza, porque también vos tenés que tener las empresas, también vos tenés que tener cosas que puedas producir que seas eficiente. En este sentido, he seguido el debate que vos tuviste, inclusive con Gustavo Grosso-Patel y todo, sobre el acuerdo del Mercosur, Unión Europea y todo. Y claro que hay sectores que a veces hay que hacer determinadas políticas, no digo proteccionistas, pero por lo menos políticas que no que lo pongan en condiciones de competencia. Pero por el otro lado, también es cierto que hay cosas que si nosotros no entramos al mundo de la competencia, y tarde o temprano, nos guste o no nos guste, tarde o temprano un día esa actividad va a desaparecer, ¿no?
Entonces, no podemos tapar el sol con la mano, tenemos que replantearnos el tema. Y bueno, a ver, ¿qué actividades necesitamos? ¿Cuáles son las actividades? Y esto parece muy futurista, ¿viste? Cuando dicen, bueno, debemos hacer que toda la gente sea buena. Sí, es cierto. Ahora, lo que yo planteo son cosas que son concretas el día de hoy. Hay montones de gente desempleada en Argentina y por el otro lado hay montones de puestos de trabajo que no se cubren. Algo en el medio hay que resolver. Sin ninguna duda. No, yo mi posición la expreso siempre ante los que hablo, y más a un amigo como vos, para que quede claro. O sea, nadie discute de que acá no hay que hacer una reforma, que haya que revisar los sistemas laborales, en este caso, previsionales, impositivos. Lo que digo yo es que siempre, cuando se aplican estas políticas fuertemente ortodoxas, siempre se corta el hilo por lo más delgado y empezamos castigando al que todavía arriba ya viene en una situación de caída del salario, caída de consumo, desempleo en la familia, jubilaciones que no alcanzan. Entonces no podemos empezar tocando y afectando con estas reformas necesarias y que hay que ayornar, obviamente, el mundo del empleo, a las nuevas tecnologías, a la ciencia, a todo lo que hay que hacer. Eso, por eso me gusta escucharte a vos, pero algunos postulan reformas a la brasileña, tocando a los que en definitiva hoy están pasando la mala. Eso es lo que yo no, por lo menos yo no me admito, no admito que funcionarios puedan ir por ese lado. Otra cosa es lo que vos estás planteando, es que hay que buscarle la vuelta ante algo que en el mundo se viene, guste o no, y que hay que conjugar, Claro, es como en aquel proceso por el cual la gente de Vialidad Nacional tuvo que salir y dedicarse a quemas de peaje, ¿sí? Y hubo que transformarlas, la tuvieron que capacitar para saber cómo cobraban peaje, porque dejaron de estar en los campamentos de vialidad que todos recordamos que tenemos unos años. Bueno, de la misma manera ahora tenemos que preocuparnos cómo hacemos para que ese hombre que está en el peaje se vaya preparando para cobrarlo de manera automática, programar el sistema, no sé, hacer algo que efectivamente cambie eso. Y estoy huyendo un ejemplo que a lo mejor siempre va a ver alguien de peaje y va a decir, bueno, pero en realidad no es así. Yo estoy tratando de dar un ejemplo que se pueda entender de cómo la transformación tecnológica no la vamos a poder tapar, porque, a ver, el sector bancario, y el sector bancario tarde o temprano va a tener que preparar a sus trabajadores para habilidades más digitales, porque forzosamente no queremos ir al banco nosotros a hacer una cola, queremos tenerlo, el sector público, y cada vez queremos hacer más trámites por internet y no tener que ir a que nos atienda un empleo público, no por el empleo público, sino porque nos resulta que nos perdemos mucho tiempo, que no nos es práctico, nosotros mismos como sociedad lo demandamos. Entonces, ¿qué hacemos para que ese trabajador público se vaya preparando para ser el que va a manejar los sistemas o el que lo va a crear los sistemas, ¿no? Porque eso también es soberanía tecnológica, ¿no? Hacer que nosotros hagamos lo que nosotros necesitamos y no que venga alguien con una solución que viene de alguna otra parte del mundo, ¿no? Claro. ¿Qué consejo le das hoy a las jóvenes, a los parientes de esos jóvenes que están escuchando, que están estudiando alguna tecnológica? Yo diría, mi recomendación es hoy por hoy, cualquier capacitación que tenga que ver con cualquier carrera, si es que va a ser una carrera universitaria, pero si no, si va a ser una capacitación de corto plazo, en un terciario o en una escuela de habilidades, hoy todo lo que son las capacidades de robótica, de programación, todo esto está no solo demandado, sino que cada vez va a estar más demandado, ¿sí? Entonces, esto es una oportunidad para muchos que tienen que entrar en ese mecanismo. Por supuesto que no es fácil. Probablemente sea más fácil estudiar, no sé, algunas habilidades mucho más simples, o no estudiar, ¿no es cierto? Pero el que se meta en este camino va a tener muchas más oportunidades que el otro. Puede ser que en todo no puede ir bien o mal, pero este va a tener mucha más chance, ¿sí? Y ya no estamos hablando del futuro, Jorge, estamos hablando de lo que está pasando hoy. Cuando hablábamos contigo hace 15 años atrás, ¿no? 20 años atrás, por suerte nos conocemos hace muchos años, yo te decía a los muchachos y a tu audiencia le decía, estudien carrera de programación, estudien informática, vayan a la universidad. Hoy estos están todos con pleno empleo.
Y el que no hizo eso, y está buscando un postito en algún lado que le solucione la vida, porque hoy por hoy probablemente no tenga un empleo. Ese chico, y que me disculpen los que están estudiando muchas de las ciencias sociales, ¿no? Ese chico que terminó licenciado en protocolo internacional, y lo más probable es que esté trabajando de secretario, ¿sí? O secretaria de algún lugar, o un puesto de menor rango, cuando en realidad se preparó por una actividad profesional. Ese chico que estudia licenciatura en informática hoy está trabajando para Estados Unidos, ¿no? En una empresa acá para Estados Unidos, haciendo cosas muy desafiantes, ¿no? Sí. ¿Cómo está el sector en el marco de muchos que están con gravísimos problemas, con capacidad instalada que está en el 58, 60%? ¿Cómo está el sector del software tecnológico? Mira, el sector ha venido creciendo mucho, sobre todo en los segmentos exportadores, digamos, ¿no? Entonces vos encontrás empresas que están ligadas al mercado interno, que obviamente sufren los avatares de un mercado interno que está recesivo, intentando salir de un esquema de recesión, digamos, ¿no? Es decir, con lo cual sus proyectos y todo eso está ligado a las economías de las empresas a las cuales le Claro, venden sus soluciones, provee o sus lo que sea, servicios. claro. Sí, pero lo que sucede es que, y esto es bueno decirlo, es que el sector ha encontrado en los mercados externos, la exportación, sobre todo para Estados Unidos, para Europa y para buena parte de América Latina, una oportunidad grandísima que balancea esos desfasajes, y entonces hoy por hoy no solo hay pleno empleo, sino hay una demanda incontenible y esto vos sabés que durante muchos años nosotros tuvimos una ley que lo propició, que te diría que es una de las políticas de Estado que mejor ha funcionado en Argentina. ¿El Inclusive conocimiento? porque, sí, claro, originalmente la ley de software, que es la que rige hasta Claro. fin de año, que fue pensada, escrita en la época de Dualde, fue sancionada en la época de Kirchner, fue renovada en la época de Cristina Fernández, y ahora acaba de salir una nueva ley que la amplía, por decir así, amplía sobre todo los alcances, se llama la Ley de Economía del Conocimiento, que es sancionada por esta administración de Macri, con lo cual claramente es una política de Estado, ¿no? Y esta sanción de esta ley, bueno, y que todavía no está reglamentada, pero se supone que estará activa para el 1 de enero, que es cuando empieza a tener vigencia, ya está generando un cúmulo de inversiones, ¿no? Un cúmulo de inversiones. Muchas empresas internacionales o nacionales, por suerte hemos creado una muy buena cantidad de empresas nacionales y de muy buen porte. No estamos hablando solamente de esas que hablan todos los días, sino estamos hablando de muchas empresas que Sí, claro. probablemente para la audiencia no son tan conocidas, pero que tienen 700 personas, 600 personas, Sí, 1.500 personas, ¿no? sí, sí. Bueno, esto están con planes de expansión precisamente a partir de la sanción de esta ley, ¿no? ¿Cuánto se está exportando en software hoy por hoy? Mira, nosotros tenemos que mirar dos números, digamos. Uno es la exportación de todo lo que se llama la economía del conocimiento, que esto es Sí. servicios de biotecnología, software, producción audiovisual, servicios profesionales. Eso es una torta que anda alrededor de los 6.000 millones. Ahí compiten los primeros, dos o tres primeros lugares de la exportación argentina, digamos, ¿no? ¿6.000 Es decir, millones de Argentina, dólares? sí, claro, sí. Mirá vos. Argentina exporta más conocimiento, por decir así, más materia gris que carne, por lejos, Sí, o que eso desde vino, ya, que claro. cualquiera de las otras ¿En cosas. qué somos? Salvo la soja y algunos otros cereales, y peleando con el sector automotriz, es lo que se más exporta de Argentina, Qué digamos. interesante. ¿En qué somos más competitivos? ¿En qué tipo de servicios? Bueno, es un amplio espectro, pero yo diría que aquellas cosas que necesitan una habilidad especial como para ser a la vez ingenioso, si queremos, innovador, ¿sí? Pero a su vez con algún nivel tecnológico. Mira, no hace mucho salió el ranking de países que hay un indicador que hace Coursera, que es una entidad mundial de capacitación, y se publicó en el Harvard Business Review, que es una revista internacional, de los países en función de 3 indicadores. Y en el factor de tecnología, ¿no? Argentina ranqueó en el puesto número 1, ¿sí?
como el país con mejor nivel de conocimientos en tecnología. Mirá. Yo creo que a ese nivel de tecnología le agregamos la habilidad del argentino de ser innovador, ser creativo, ser alguien que piensa algo disruptivo, ¿no? Y eso, bueno, en el mundo tiene todo un mercado, ¿no? Es decir, en lo que es, ya sabemos, publicidad, bueno, cine, ni hablar, pero en lo que es software aplicado para ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que hacen cosas diferentes, que de alguna manera atraen la atención y que de alguna manera es consumido, ¿no? Claro. No por nada, y solo como un ejemplo, Mundo Loco, la productora de Campanella, no solo hizo Metegoy, que fue tan buena la película, sino que ahora la rompió con los Baby Rock, que a veces que son unos bebés que destronaron a Peppa Pig en el Discovery Kids, digamos, ¿no? Y estuvieron finalistas de los Grammy, ¿no? Esto es una mezcla de tecnología con innovación y creatividad. Sí, el otro día leía que parece que Colombia nos está ganando el primer puesto en América, de lo que nosotros estábamos utilizando muy favorablemente, que era la gran materia gris argentina, con los bajos costos de cuando venían acá a hacer publicidades, cortos, viste que se instalaban empresas transnacionales y utilizaban a Buenos Aires o distintos lugares de la Argentina para ese tipo de filmaciones, etcétera. Parece que Colombia ha avanzado bastante en eso. Bueno, en realidad hay un mecanismo que se llama el cash rebate en el mundo, que es los países, yo te diría que hay muy buena cantidad de países que tienen un mecanismo por el cual alguien que venga a invertir en una producción audiovisual, esto para decirle a tus oyentes, no sé, los Netflix, los Amazon o un productor cinematográfico, le devuelven parte de la inversión que hacen en el país para que la película o la serie que él quiere hacer se haga en ese país, ¿sí? Eso se llama cash rebate en el mundo. Colombia tiene un muy buen cash rebate, quiere decir, yo no me acuerdo ahora, pero vamos a suponer que fuera el 20%, para decir algo, quiere decir que si ellos entra $1 millón para hacer una producción audiovisual, le devuelven 200.000 una vez que la hacen, ¿no? ¿Por qué? Claro, mientras tanto dejó 800.000 en el país, digamos, ¿no? Bueno, ese cash rebate está aplicado en Colombia, está aplicado en Brasil, está aplicado en Chile, está aplicado en Canadá, sobre todo Canadá es el gran, es un gran inductor para que se vayan a hacer producciones de Hollywood a Canadá. Argentina está estudiando el tema del cash rebate y la verdad que debería ser una política para atraer más lo que se llaman producciones audiovisuales, o sea, no hacer la película en sí misma, no Claro. todo lo que es el proceso creativo, sino hacer la producción en sí misma. Ojalá hagamos solamente películas, digamos, y vendamos nuestra propiedad intelectual, por decirlo así, pero los servicios de producción no están tan mal también como para traerlos, ¿no? Claro. Muy bien, Carlos, como siempre un placer hablar con vos, te mando un cariño grande. Bueno, muchas gracias, Jorge, y saludo a todos los días. Gracias. El licenciado Carlos Palotti, expresidente de la Cámara Argentina de Exportadores de Software, exsecretario de Servicios Tecnológicos, coordinador general del programa Mendoza Tecnológica, un tema muy, muy interesante que requiere un debate así, un debate como venimos haciendo, abierto y tratando de analizar seriamente este fenómeno que requiere una consideración desde los liderazgos políticos, pero como sostengo yo, siempre defendiendo al más débil en esta cadena y sin, por supuesto, para mí, esto lo agrego yo, en un marco de política inclusiva, de un desarrollo, de crecimiento, de apuesta al consumo, ahí sí, a partir de ahí sí podemos analizar qué hacer con la robótica, la tecnología, todo lo que avanza en el mundo y que no podemos desconocer. Esto es así, clarito, clarito. Si queremos evitar la restricción externa, queremos evitar todo el fenómeno de lo que nos significa a medida que vamos creciendo, nos encontramos con el embudo de que nos están faltando los insumos claves para que nuestra industria incipiente, nuestra industria más liviana y apuntando a la industria más pesada, toda lo que tiene que ver con las actividades financieras, comerciales,
tenemos que adecuarnos a eso está claro. El tema es que vos no lo podés hacer en un marco recesivo, en un marco de políticas que apuntan solamente al lado de la oferta y que no miran el complejo y el entramado social. Esto está clarito. Esto solo va a aumentar la exclusión, va a aumentar la pobreza y va a aumentar el desempleo. Eso está claro. Ahora, en un marco de políticas de desarrollo inclusivas, esto hay que discutirlo. Ya está sintonizado con toda la información de la primera mañana. ¿Dónde? En Página Abierta. Con la conducción de Jorge Chamorro Por la 770.